Estamos sirviendo a Dios en León, Guanajuato, donde dijo el profeta José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada. Pero José Alfredo no tenía a Cristo. Es un músico y cantautor guanajuatense, es profeta, pero no de Dios, ¿verdad? Y a veces hay un vacío en el corazón de todo ser humano, que no importa dónde vivas, sientes que la vida no vale en muchos momentos, aunque estés en Cancún, en Los Cabos, en Acapulco, en la Ciudad de México, en Monterrey. Pero cuando tú tienes a Cristo, tu vida vale el precio de la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y en una zona que es conocida como la Ventana 1040 de México, donde solo el 1% es cristiano, y voy a decirlo con fe y juntando a los carismáticos, aleluya. Son muy pocos los cristianos nacidos de nuevo. Yo vengo de una ciudad de 2 millones de habitantes, donde no hay 20,000 cristianos, no los hay. Yo soy nacido en León, Guanajuato, y criado, y ahora el Señor me llamó a servir ahí. Generalmente no es común que alguien de una ciudad sirva en la misma ciudad y Dios lo honre. Dice la Escritura que no hay profeta con honra en su tierra, dijo Jesús, pero también Jesús hace excepciones, aleluya. Y ahí en León, Guanajuato, donde el 1% es cristiano, hay avivamiento, amados. Ahí donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. En el estado de Guanajuato, que es uno de los 3 estados con menos cristianos del país, para que usted comprenda, ustedes en la Ciudad de México tienen un 15% de cristianos. En el norte hay un 30%, 25-30, y en el sureste 40 o 50. Así que oren por el centro, amados. Ahí estamos sirviendo a Dios. Tenemos 28 congregaciones en el estado de Guanajuato y unas 36 en los estados de alrededor, 80 por toda la nación, ¿verdad? Así que ahora estamos ya no preocupados por las familias que aman a Cristo, sino por las iglesias que aman a Cristo, que no se desvíen, ¿verdad? Ya no visito familias, ahora visito iglesias. Y me dicen algunas personas: es que ahí en la congregación yo ya no atiendo a las familias. Hay 14 pastores asistentes que trabajen. Me dejan todo el trabajo a mí, ¿verdad? Entonces les digo, pues que ellos trabajen. Y yo atiendo a los pastores. Si yo atiendo a un pastor, atiendo a toda la congregación, ¿verdad que sí? O puedo ser bendición para toda la gente de esa congregación, aunque no la conozca. Pues un privilegio estar aquí esta mañana. Y vamos a la palabra. ¿Estás acostumbrado a quedarte ahí? Ah, bueno, pues entonces quédate. Es que en algunos lugares no es como un castigo, pero si aquí es un premio, pues quédate. Traigo una palabra que seguramente no lo puedo decir yo, sino más bien sus líderes aquí. Es la razón por la cual me trajo el Señor hoy. Y si tú traes tu Biblia, ábrela conmigo, por favor, en el libro de Josué. Vamos a leer del capítulo 15, del verso 13 al 19. Libro de Josué, capítulo 15, versos 13 al 19. Esta porción, el contexto histórico es que el pueblo de Israel ha conquistado la tierra prometida. ¿El pueblo de Israel a qué? El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, por fin ha llegado a la tierra de promesa. 500 años atrás, diga 500 años atrás, Abraham pasó por ese territorio y había agradado tanto a Dios. Este hombre tenía una pasión, una relación natural con Dios. Dice la Biblia que fue llamado amigo de Dios. No hay otro personaje en la Biblia al que Dios le diga que es su amigo. Abraham tenía una amistad con Dios, porque Dios no es una religión, es una persona que quiere amistarse con nosotros, que quiere estar en una relación. Es padre, es amigo, es creador, es formador.
Y Abraham había agradado tanto a Dios en su caminar que cuando llega a este territorio llamado la tierra de Canaán, Dios le dice: súbete a un monte, Abraham. Lo sube a un monte alto, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Toda la tierra que ves se la daré a ti y a tu descendencia por herencia para siempre. Nada más que tardaron 500 años en recibirla. ¡Ay, jole! Digan conmigo: ¡ay, jole! Pero parejitos, 1, 2, 3. ¡Ay, me fascina! Lo hacen excelente. El ay, jole es una expresión 100% mexicana, dada por la gracia de Dios a su servidor en un momento de inspiración. Ay, jole representa o significa asombro, significa asegurar, decir sí es verdad, significa híjole, estuvo tremendo. Es como decir aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, todo en una sola frase. 1, 2, 3. Y bueno, pasaron 500 años y por fin Moisés saca, enviado por Dios, saca al pueblo de Israel, lo trae por el desierto, y Josué, el sucesor de Moisés, los cruza al Jordán y poseen la tierra. Llega el momento de que lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido, se está cumpliendo. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Alguien puede celebrar a Dios, porque toda promesa se cumplirá. ¿Alguien está escuchando lo que Dios está hablando? Las promesas que Dios te ha hecho, las promesas que Dios ha hablado sobre ti y los tuyos, ciertamente se cumplirán. Y viene el tiempo del cumplimiento de las promesas. Y no son 500 años, sino la palabra dice: aunque tardare, la promesa se cumplirá. Celébralo y dale gloria al Señor. Y el libro de Josué relata cómo ellos cruzan el Jordán, entran en una batalla. ¿En una qué? En la cual Dios los respalda. En Josué capítulo 12, como referencia, menciona que ellos derrotan 31 reyes cananeos, 31 reinos, 31 enemigos, porque Dios promete darte autoridad y victoria sobre tus enemigos. Sobre el cáncer, alguien diga gloria a Dios. Sobre el divorcio, diga aleluya. Sí, sobre la rebeldía de los hijos, diga yo la tomo. Sobre todo enemigo que se levante contra ti, Dios promete darte victoria. 31 reyes, 31 reinos fueron derrotados. En la toma de la tierra prometida, solo el pueblo de Israel sufrió una derrota. ¿Cuántas derrotas? Y fue porque un soldado llamado Acán se claveteó los diezmos. 1, 2, 3. Se les fue el gozo cuando oyeron la palabra diezmos. Algunos no quieren oír esta palabra, les da diarrea cuando se oye esa palabra. En algunas congregaciones se habla de los diezmos y la gente se levanta y se va al baño. Yo no sé si sienten calambres en el estómago, yo no lo sé. Pero la Biblia dice que Acán tomó de lo consagrado a Dios, del tesoro del Señor. Yo le había dicho a Josué: te voy a dar Jericó, pero el oro, la plata, el hierro y el bronce de Jericó, o sea, todos los tesoros de esta ciudad, que es la primera que conquistas en la tierra prometida, no los vas a tomar tú ni el ejército, sino los vas a dedicar a mí. Entrarán en el tesoro de Dios. Y la Biblia dice en Levítico que las cosas dedicadas a Dios son cosas santísimas. ¿Son qué? ¿Son qué? Así que cuando en Acán cayeron los muros y entraron a tomar la ciudad y a matar a toda la gente, porque eso fue la instrucción, él vio un manto babilónico, unas piezas de plata, un lingote de oro, y dijo: vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad. Y agarró el lingote, las monedas y el manto. Más o menos el valor eran 3.5 millones de pesos. 1, 2, 3. Pues iba a robar de una vez, robo sabroso. Pero el punto era que estaba consagrado a Dios. Había una ley en las guerras: el ejército victorioso podía despojar de su riqueza al ejército vencido. ¿Sí me escuchaste? La ley de la guerra dice que el ejército que vence puede
de toda su riqueza al ejército vencido. Por eso el diablo no puede retener nada de lo que es tuyo. Él está vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario, y a causa de la victoria de Jesucristo, tú tienes derecho a despojarlo. Tienes derecho a despojarlo, porque fue vencido. Pero en esta ocasión Dios le dijo a Josué, primero, porque es la primer ciudad de la tierra prometida. ¿Es la qué? La primicia. Vas a conservar todo el tesoro y me lo vas a dar a mí, porque Dios quiere ocupar el primer, no le escucho. Y Acán, tal vez se le había caído la tienda, qué sé yo, la tenía que levantar, le costaba un dinero. Tal vez estaba atrasado en las colegiaturas, en la escuela del desierto para sus niños, aleluya. Qué sé yo. Cualquier cosa que haya sido, tomó de los diezmos, tomó de lo consagrado a Dios, y fue la única derrota que el pueblo de Israel sufrió. Pero Dios le dijo a Josué, extermina el anatema. ¿Qué le dijo? Así como lo oye, dice, quita el anatema, porque si no quitas el anatema, no podrán hacer frente a sus enemigos, y delante de sus enemigos voltearán la espalda. Y algunos cristianos no se dan cuenta que cuando pellizcan los diezmos o no diezman correctamente, no honran a Dios bien con lo que le pertenece a Dios, el devorador puede entrar y saquear sus vidas. Que hay problemas en su matrimonio, en su economía, en su salud, porque no están protegidos, porque han tomado de lo que es de Dios. Pero ese no es mi tema. Digan gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. No es mi tema. Estoy hablando de que hubo una sola derrota en 31 victorias. El único apóstol que falló se llamaba apóstol. El único apóstol de Jesús que falló se llamaba, y era ladrón. Teniendo el tesoro, tomaba de lo que le daban a Jesús. Dígale al que está a su lado, no te pongas nervioso. El que toma de lo que es de Dios lo termina traicionando. El que toma de lo que es de Dios lo termina traicionando. Judas era el tesorero de Jesús, ¿es correcto? Pero se beneficiaba, tomaba para él de lo que le daban a Jesús. ¿Y cómo terminó? Traicionando. Se ahorcó, y luego la rama donde se colgó se quebró y cayó, y la cabeza se le abrió. El primer pecado de la iglesia está registrado en Hechos 5. El primer pecado fue cuando una pareja llamada Ananías y Zafira Pérez, bueno, no sé si eran Pérez, pero como Pérez es muy numeroso ese apellido, yo opino que Adán y Eva eran Pérez. Adán y Eva Pérez es el apellido más antiguo de la Biblia. Dios le dijo a Adán y Eva que todos los frutos de los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque cuando coman de ese fruto perecerán. Y Pérez fueron. Como haya sido, Ananías y Zafira, en un mover del espíritu de generosidad, donde Bernabé y todos los cristianos están dando sus casas y sus heredades para la obra de Dios. ¿Qué están dando los cristianos? Olvídate de los diezmos, eso es del kinder. Eso es un nivel del kinder. Ellos estaban dando sus casas y sus terrenos, y Bernabé dio la propiedad más famosa, más codiciada de Jerusalén. Por eso la Biblia lo registra. Y mientras todo el mundo está dando, Ananías y Zafira pues se animan, se emocionan, lo que haya sido, no se quieren quedar atrás, o tal vez tenían envidia, no sé. Prometen una propiedad y sacan de la venta de la propiedad para ellos. Y el primer pecado de la iglesia cristiana, bajo el mover del espíritu, tiene que ver con las finanzas.
Tú no me vengas a decir que amas a Dios, que celebras a Dios, que Jesús se te apareció, si no diezmas y ofrendas. Te estoy hablando porque eres primo de Judas. Acán es tu tío y Ananías y Zafira tus ex líderes. Alguien dele un aplauso al Señor. Pero llega el momento de tomar la tierra. Alguien dele fuerte la gloria a Dios. Dicen los historiadores que duraron 7 años conquistando la tierra prometida. 7, 10 años. Muere Moisés, lo sucede Josué, cruzan el Jordán y hay 10 o 7 años de batallas. Diga batallas. Diga, porque las promesas se toman por medio de la fe. Y hay una batalla de fe para que lo que Dios ha dicho yo lo reciba. Tengo que estar firme y pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Mantenerme creyendo a pesar de lo que veo, a pesar de lo que escucho, para que cuando mi fe persevere, la promesa me sea otorgada. No cruzaron el Jordán y llegaron los cananeos con las llaves de sus casas y de sus haciendas y de sus ranchos y de sus animales. No. Lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron en guerra. Era de ellos, pero lo tomaron en guerra. Diga, muchas cosas Jesús me ha heredado, pero las tomo por medio de la fe. Peleo la batalla de la fe hasta que estas me son otorgadas. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Entonces Josué manda a llamar a los líderes de las tribus, a los líderes de las 12 tribus, para entregarles su territorio. Dice la escritura que él usa una forma de conocer la voluntad de Dios del Antiguo Testamento llamada el Urim y el Tumim, que eran unas piedrecillas que se colocaban detrás del pectoral del sumo sacerdote. Se guardaban, eran muy especiales, sagradas. Y el sacerdote, cuando no sabía cuál era la voluntad de Dios, sacaba las piedrecillas de detrás del pectoral de sagrado, las vestiduras del sumo sacerdote, extendían unos lienzos y aventaban las piedrecillas, y la manera como las piedrecillas caían manifestaban la respuesta de Dios. Y entonces Josué llama a los líderes de las tribus, entre ellos a Caleb. ¿A quién? Porque si recordamos, Caleb es príncipe de la tribu de Judá. Eso está en Números, cuando Moisés envía a los espías a reconocer la tierra. Los 2 espías, escoge a uno de cada tribu, pero cada uno de los que escoge es un príncipe. ¿Es un qué? Entre ellos Josué, ¿verdad? Que se llamaba Oseas, hijo de Nun, y fue llamado Josué, y Caleb, que son los 2 únicos príncipes de esos 12 que quedan vivos para cuando se cruce el Jordán. Josué es el líder y Caleb es el príncipe de la tribu de Judá. Y entonces han pasado muchos años desde que salieron de Egipto. Muchas cosas vivieron en el desierto. Vieron la muerte de Moisés, cruzaron con el poder de Dios el Jordán, vieron la victoria que Dios les dio sobre sus enemigos. Y ahora es tiempo de recibir la promesa. Diga, ahora es tiempo de recibir la promesa. Y no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Digan, Felipe se lo imagina. O sea, no digan que la Biblia dice, porque yo me lo imagino. ¿Quién se lo imagina? Y yo tengo mucha imaginación. Que llega Josué y le dice a Caleb: Caleb, sigue tu tribu. Y llega Caleb, lo saluda con el honor y el respeto de un hombre bajo autoridad. Y entonces Josué saca las piedrecillas para aventarlas sobre el lienzo y le dice: Caleb, ¿qué estás haciendo? Pues voy a echar a suerte qué territorio de todo esto conquistado te pertenece. Dice Caleb: ¿vas a qué? Pues voy a consultar el Urim y el... ¡No! ¡No! ¡No, Josué! Y Josué se turba y dice: ¿qué pasó?
Traigan a los del Ministerio de Liberación. Tú no vas a consultar por el Urim y el Tumim cuál es el territorio que Dios me va a dar, porque hace 45 años Dios dijo que el territorio que yo pisara cuando espiara la tierra prometida sería para mí y para mi tribu. Lo dijo a través de Moisés y tú estabas ahí. Han pasado 45 años y ya es tiempo de que me des lo que Dios dijo que era mío. Ahora, y yo creo que Josué no había olvidado eso. Sería muy torpe de Josué olvidar, porque él estuvo ahí cuando Moisés hizo la promesa que al príncipe de cada tribu, cuando regresara de espiar la tierra, una vez que la conquistaran, les iba a entregar el territorio que pisaban. O sea, ya estaba pre-repartido. ¿Sí me explico? Nada más que murieron todos. Bueno, 10 de los 12. Y murieron porque hablaron mal de la promesa. Dijeron: la tierra es buena, es fértil, pero está infestada de gigantes. Tienen ciudades amuralladas. Ellos venían de Egipto, donde las ciudades no son amuralladas, son abiertas. Tienen ciudades amuralladas. Hay gente que es de alta estatura y tienen carros y ejércitos preparados para la guerra. Y nosotros, comparados con ellos, parecemos chapulines de Oaxaca. Como langostas parecemos. Ellos dijeron: no la podremos tomar, pero Dios no los envió para ver si la podían tomar, sino porque Dios podía dárselas, los envió. Y solo tenían que hacer un mapa, como una cartografía. Pero a causa de que hablaron mal, a causa de que murieron de plaga delante de Dios. Tú no puedes hablar mal de lo que Dios dijo que te va a dar. ¿Alguien está escuchando lo que Dios le habló? Voltea a ver voltea a ver el que está atrás de usted y dígale: me pasó rozando, pero te pegó a ti. Vamos, dígaselo por favor, dígaselo por favor. Tú no debes hablar mal de lo que Dios te prometió. Es que mi esposo no cambia, Felipe, pero Dios dijo que él va a ser salvo. Pero es que él toma más, es que él me dejó. No importa de dónde lo tenga que traer el Señor. Si el Señor te lo prometió, él lo hará. A lo mejor en una camilla te lo va a dar, a lo mejor en un hospital 3 meses antes de morir, pero él te lo va a regresar. Amén. Pero tú tienes que mantenerte creyendo. Ese hijo que se rebeló y se fue de la casa y que solo recibes malas noticias y más malas noticias, tú no debes hablar mal y de un momento de desesperación decir: es que él nunca se va a entregar, porque Dios dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mantente creyendo, mantente peleando y el Señor va a hacer que tu familia se vuelva a Él. Usará tu testimonio, usará tu oración. Habían pasado 45 años y Caleb se acordaba de la promesa de Dios a través de Moisés. Pero Josué, viendo que Caleb tiene 85 años. ¿Cuántos? Todo esto está en el capítulo 14. Si usted lee el capítulo 14, usted va a encontrar casi textualmente algunas cosas que comenté. Él tiene 85 años y Josué sabe que el territorio que Caleb espió es montañoso. ¿Es qué? Montañoso. Tiene muchos cerros, montes. Hasta hoy se conoce como las alturas de los montes de Judá o de Judea. Y que esa tierra tiene el último reducto de gigantes de todo Canaán, cuya capital es Hebrón. Y ese es el territorio que Caleb espió. Entonces Caleb, yo me imagino, no digo que dice la Biblia, que Caleb le quería echar un manazo. Perdón, Josué le quería echar un manazo a Caleb. ¿Para qué le doy ese territorio lleno de que es difícil de? Déjame echar las piedras y te doy un territorio frente al mar, una planicie, para que construyas tu casa con vista al mar. Calebcito,
has estado con nosotros 45 años. No te preocupes, echamos las piedras y te doy un territorio más sencillo. Pero Caleb dice: no, tú dame lo que Dios me prometió. Pero es que hay gigantes. Así le contesta Josué: hay gigantes. Dice: quizá el Señor esté conmigo y yo los eche. O sea, todavía le dice Josué: piénsale, manito, porque hay. O sea, los demás van a agarrar territorio que están vencidos. Los reyes están vencidos. Pero de toda esta tierra se escondieron en esos cerros los gigantes. Déjame darte otro territorio. No, tú dame lo que Dios dijo. Porque cuando tú reclamas lo que Dios dijo, aunque sea difícil de tomarlo, Dios te dará la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y la unción para que lo tomes. Alguien está escuchando lo que Dios le está hablando. Hay alguien aquí que recibe esta palabra. Y ahí empieza la lectura que les quería leer. ¡Ay, jole! 1, 2, 3. Hombre, ya se la aprendieron, me la van a fusilar, creo. Leamos entonces, porque luego van a decir: no leyó la Biblia. Te la estoy citando de memoria, pero vamos a leerla por los religiosos que necesitan que la leamos. No, es verdad. Si estuviera aquí mi esposa, va a estar diciendo: la Biblia. Así es mi esposa. Josué 15, verso 13. Leo en voz alta, sígame con su vista. Mas a Caleb, hijo de Jefone, Josué le dio su parte o su territorio, la parte del territorio entre los hijos de Judá, conforme al mandato que Dios había dado a Josué. Le entregó la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que era llamada Hebrón. ¿Cómo era llamada? Pero ¿cómo es el nombre original de la ciudad? Arba. Kiriat significa ciudad. Arba es el nombre de un héroe de esa raza de gigantes. Así como Abraham es el patriarca de los hebreos o de los judíos, Arba es el patriarca de los gigantes. Y la ciudad de Hebrón, llamada Kiriat Arba en la antigüedad, fue nombrada en honor a él. Como en Chihuahua hay en la frontera norte con El Paso, Texas, una ciudad llamada Ciudad Juárez, puesto su nombre en honor a un presidente mexicano oaxaqueño que fue pastorcillo de pequeño, llamado Benito. Esa ciudad es nombrada 4 veces, en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Es importante. Entonces dice: le entrega la capital del territorio de los gigantes, que eso es lo que era. Entonces Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac o de los gigantes. Ahora uno dice: no, Felipe, pues eran nomás 3 hijos, pues está papita la cosa. No, manito, no. Eran 3 familias o 3 clanes. Es como decir los Martínez, los Rodríguez y los Hernández. Es un decir. 3 clanes, 3 razas o 3 subrazas. Y ahí estaban los patriarcas de las 3 razas. Era la capital del territorio de gigantes. Y Caleb echó a los 3 príncipes de los gigantes. Y de ahí se siguió a otra ciudad. Ahora, si tú eres un estratega en la guerra, cuando tú vas a conquistar un territorio o se conquista un territorio en las historias de las guerras, tú conquistas la capital y luego la siguiente ciudad importante. Entonces dice la escritura: después de conquistar Hebrón, subió contra los que moraban en Debir. ¿En dónde? Y el nombre antiguo de la ciudad de Debir era Kiriat Sefer, que ya aprendimos que Kiriat significa ciudad y Sefer significa campeones. La siguiente ciudad es la ciudad de los gigantes. Es la ciudad donde está el ejército de los gigantes. Es la ciudad donde está la escuela militar de los gigantes.
Él conquista la capital, Hebrón, y luego la siguiente ciudad llamada Debir, porque es la ciudad de campeones o donde reside el ejército y la escuela militar de esa raza. Y entonces Caleb dice: al que conquistare, atacare y tomare Kiriat Sefer, o sea, la ciudad de Debir, yo le daré mi hija Axa por esposa. Axa significa adorno. Axa significa brazalete. Axa significa gema de Dios. Aleluya. Entonces se levantó Otoniel, dice el verso 17, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea, un sobrino de un hijo de su hermano, llamado Otoniel. Tomó la ciudad de Debir, y entonces Caleb cumplió su palabra y le dio su hija Axa por esposa. Y aconteció que ya una vez que se casaron, cuando Otoniel llevaba a su esposa, pues ya para lo que los esposos se retiran de la casa de los padres, aleluya, él la persuade a ella de que le pida a su padre tierras para labrar. Ahora Caleb ya le había dado una dote, ya le había dado un regalo, pero fíjese nomás, el Otoniel le dice a su esposa, ya que es su esposa, o sea, Caleb le da la dote cuando es todavía prometida, y se casa con esa dote, con un territorio que Caleb le da. Pero ya cuando es esposa de Otoniel, Otoniel le dice: pídele más. Esos yernos interesados. Es que yo tengo nuera, pero voy a tener yerno algún día. Aleluya. Tengo 3 hombres y una mujer de hijos. Entonces dice: él la persuadió que le pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces ella se bajó de su camioneta. Era una Mercedes-Benz asno, modelo asno. Eran los vehículos en los que se trasladaban. Eran puros BMWs, Mercedes-Benz, Audis. Los BMWs eran camellos de 2 jorobas. Los Audis eran dromedarios de una. Y las mulas eran Toyotas. Aleluya, los asnos. Se bajó de su asno y Caleb le dijo: ¿qué pasó, hija? ¿A poco ya discutieron? ¿Qué te hizo ese tipo? No, papá, ¿está todo bien? ¿Qué tienes? Todo está bien, papá. Ya que me has regalado un territorio, me diste una tierra pero sin agua, papá. Regálame un territorio que tenga pozos de agua para labrar la tierra. Ya que me diste tierra en el Negev, dame también tierras que tengan pozos de agua. Y entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, porque al que pide se le da, el que busca halla, y al que llama se le abre. Y Caleb no le dijo: ay, ¿para qué estás pidiendo más si no seas interesada? Sino dijo: ¿necesitas más, hija? Ahí está, agárrate, despáchate con la cuchara grande. Esta historia es por demás significativa. Es por demás significativa, más allá de lo que cualquier estudiante o pastor inclusive pudiese ver en algunos tiempos, en algunas veces que lee este pasaje. La Biblia entonces menciona que Caleb a los 85 años reclama un monte o una región montañosa. Se le llama monte porque hablan de la capital, de Hebrón, pero esa capital regía toda la sección montañosa que hoy tiene el nombre de Judea. Hoy tiene el nombre de... Y él reclama a los 85 años un monte lleno de gigantes, dando por sentado que nunca hay edad para tener un sueño, una visión y anhelar que una promesa se cumpla. Levanten la mano los menores de 85 años. Tienes esperanza, manito. Tienes esperanza, manita. Porque tú crees que porque ya tienes una edad madura, ya Dios no puede usarte. No, pues ve a Caleb, que a los 85 años dirige una batalla y toma la tierra de los gigantes. Ve a Abraham y a Sara, que Abraham de 100 y Sarita de 90 tienen el hijo de la promesa sin Viagra. Aleluya. Puro power del Espíritu Santo. Los espermatosaurios de Abraham recibieron unción de propulsión a chorro y llegaron al lobo usuario de Sara.
y Sara de 90 años y Abraham de 100 cargaron un hijo de promesa. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Porque tu edad no es un pretexto para reclamar promesas. Tu edad no es una limitación para que Dios te use poderosamente. Moisés creía que su fracaso nunca más le daría acceso al plan de Dios. Había matado a un egipcio. Eso se llama asesinato. ¿Cómo se llama? Por eso tuvo que huir. ¿Se había equivocado? Pues se había equivocado, pero matando. No manches, imagínate que fuera tu hermano, tu primo, tu tío, al que mataron. Y él creía que su error, su falla, lo había descalificado para el plan de Dios. Pero cuando tenía 80 años, ¿cuántos? No los escuché. 80. Se le apareció el ángel del Señor en medio de una llama, aleluya, en un arbusto llamado la zarza, que ardía y no se... Y a los 80 años, cuando Moisés está pensando en que ya pasó su llamado, en que ya no tiene la fuerza, en que hasta perdió la manera de hablar, ahora está tartamudo. O sea, está pastoreando las ovejas bajo el solazo, lo había dejado tartamudo. Y el ángel le dice de parte de Dios: este es el tiempo en que te vas a convertir en el libertador de toda una nación. A los 80 años. ¿Cuál es tu pretexto, manita? Te estoy hablando. ¿Cuál es tu pretexto? Porque Dios usa a jovencitos como Samuel de 12 años, a jovencitas como María, la madre de Jesús, de 15 años, o como David y José de 17 años para hacer cosas formidables, o usa personas de gran edad. Para Dios la edad no tiene limitación. El corazón es lo que cuenta y Dios quiere darte lo que te ha prometido. No hay personaje en la Biblia que pueda ser más perseverante que Caleb. No hay ningún personaje que haya tenido que perseverar 45 años. ¿Cuántos años? 45. Ni siquiera Abraham, ni el gran Moisés. Pero Caleb perseveró obedeciendo a Dios, no escondiéndose, no fugándose, no poniéndose debajo de un enebro diciendo quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Este hombre se mantuvo fiel a Dios 40 años y 7 años o 10 años peleando la guerra en la tierra prometida, y a los 85 todavía tiene ánimo de que Dios le dé su promesa. Hay iglesias que no deberían recibir nada. Hay ministerios que no deberían recibir nada porque no pelean, porque cualquier cosa los desanima. Pero hay iglesias que perseveran a pesar de la oposición. Hay ministerios que no se rinden a pesar de la dificultad, y esos son los que van a recibir su herencia. Caleb confiando en Dios, no en su edad. Aleluya. Caleb confiando en Dios, no en sus propias limitaciones, tuvo victoria sobre la capital de los gigantes. Él no se daba cuenta que había un joven que lo estaba viendo. El joven llamado Otoniel nunca ha sido mencionado hasta antes de este pasaje. Caleb significa perro. Y no es úshala perro así como despectivamente, ese perro. No, es como perro de esos que muerden y no sueltan lo que muerden. Se llaman Rottweiler, no, Pitbull. Tienen unos dientes, unos molares que están hechos de tal manera que cuando el perro está excitado y él muerde, se le traban los dientes, se traban. Así que aunque el dueño venga a querer abrirle el hocico, no puede porque los dientes están... Necesitamos ser unos perros en ese sentido, discúlpeme, una fe perrona. Aleluya, esa es una, lo acabo de acuñar, me lo dio Dios ahorita. Voy a sacar un tema, la fe perrona. Oh.
que mordemos una promesa de Dios y no la soltamos. Y viene la aflicción a querer quitarnos la promesa. No la suelto. Y viene una amenaza de divorcio. No me voy a divorciar. Y viene una amenaza de despido de trabajo. Aunque me despidan del trabajo, Dios me va a sostener. Y tú te mantienes aferrado a la promesa a pesar de lo que ves y lo que pasa. Porque tienes esa actitud de tomar la promesa y no soltarla. Y Caleb, con esa actitud de fe, la frase que se acuña, si alguien hace un estudio del personaje llamado Caleb, es que este siguió cumplidamente al Señor su Dios. Y esa es la frase que encontrarás más de 9 veces. Y Caleb siguió, el mismo Caleb dice: yo he seguido cumplidamente, o sea, yo he sido fiel, yo no he fallado, he estado aquí 45 años, no como tú comprenderás. Que algunos cristianos quieren recibir sus promesas y no se pueden quedar 4 años en la misma congregación. Gracias por su entusiasmo. No sé qué genética tienen. Andan brinque y brinque de iglesia en iglesia. Diga a Felipe: aquí no hay de esos. Eso quisiera yo saber si hay o no hay. Pero Caleb se quedó fiel en una visión, bajo un liderazgo, 45 años. Y no había sido solo fiel a Moisés, pero ahora que había un sucesor llamado Ros y Josué, ¡ay, jolé!, también se quedó fiel a Josué. Aleluya. ¿O no? Y cuando Caleb, guiado por el Espíritu Santo, porque no podemos decir que fue su fuerza, la Biblia no alude a su fuerza, a su estrategia, no dice que él había sido valiente, no dice la Biblia mucho de Caleb, más que era perseverante y fiel. Pero con la actitud de confianza en Dios, él toma el territorio de gigantes. Y ahora él va enrachado. Es como cuando un equipo de fútbol, espero que le vayas a cualquier equipo menos al América. Bueno, es que los fans del América, los fanáticos tienen algo raro, o sea, como que son muy agresivos. Pero está bien, ve al que quieras. Pero es por decir lo siguiente: cuando vas enrachado, pues hay hasta un testimonio que intimida a tu adversario, ¿es correcto? Ellos acaban de conquistar la capital de los... Y la siguiente ciudad, aunque es importante, no es la más importante. Él va enrachado, que se siga, pero no lo hace. Él propone un reto para que surja un sucesor. No me están escuchando. No, si me oyen los aturdo, pero no me están escuchando. Porque Caleb podía con la mano en la cintura tomar la siguiente ciudad. Dios le había dado la victoria sobre la capital. Había destronado a los 3 príncipes de los gigantes. Pero no lo hace. En esta actitud supera a Josué. ¡Ay, jole! Padre de la gloria. Y eso que Josué es uno de mis personajes favoritos, porque no se conoce un error de Josué. La Biblia registra solo un error de Josué, bueno, el de Acán, pero eso no fue de él, pues fue la rata de Acán. La rata. Porque el que se clavetea los diezmos es una rata. La rata. Y si es de los líderes, es un canguro, no es una rata. ¿Sabe por qué es un canguro? Porque es una rata de este pelo. La madre de las ratas. Que tienen una bolsita aquí los canguros, que se la pasan brincando: dame, bendíceme. Y ya no brinco porque le bendigo los juanetes. Pero la otra vez que Josué se equivoca es cuando viene una nación que se hace pasar que viene de muy lejos y lo engaña para que haga un pacto con ellos. Los gabaonitas.
Y ellos, sabiendo que Dios está con el pueblo de Israel, se ponen vestidos viejos y ponen pan enmohecido y llegan con Josué diciendo: no, venimos de la otra orilla a decir que hagas paz con nosotros. Y Josué dice: bueno, pues como son los últimos, vamos a... Y eran los que seguían, manito, pero más que eran bien inteligentes. Esa vez Josué fue engañado, pero no fue un error. La Biblia no registra una falta de Josué, de él, intencional, ninguna. Pero Josué no preparó sucesor. Lo repito, por si no oyeron. Josué. Moisés preparó a Josué. ¿Cuántos años lo preparó? 40. Todo el desierto lo preparó. Y ya cuando él iba a morir y Dios lo llama al monte, él pone las manos sobre Josué, llama a la nación y le dice: este es el que Dios pone después de mí. Y la nación sigue a Josué, ¿verdad que sí? Pero Josué no hace eso con nadie. Y Caleb está observando. Entonces, cuando él tiene que tomar todo el territorio y conquista la capital, la siguiente ciudad, que es la ciudad de los campeones, la ciudad de David, él la pone en reto: el que tome la ciudad de David, lo hago mi yerno. Aleluyita. Y no era cualquier yerno, él era el príncipe. O sea, Caleb era el príncipe de Judá. O sea que su hija era la princesa. No tenía un varón, un hijo varón. Tenía una hija mujer como heredera. El que conquiste Debir, que va a ser el siguiente príncipe de Judá. O sea, el siguiente líder de esta tribu. Así como yo, que me casé con la hija de mi pastor. ¡Ay, jole! Eso merece 3 ayjoles. 1, 2, 3. Esa es una fe aparte. Yo me casé con Angélica, la hija de mi pastor. Mi suegro, bendito sea. Y mi suegra, bendito su vientre, aleluya. Que me prepararon a mi esposa solo para mí, bendito sea el Señor. Pero Caleb dice: el que conquiste la siguiente ciudad, lo haré mi yerno. Y él no se percata que de un tiempo atrás un muchacho llamado Otoniel lo está observando. ¿Quién? Ahí lo dice la escritura. Bueno, sí, tenía muchos, pero él lo está observando. Y cuando él ve al tío Caleb a sus 80 y no rajarse, perseverar por una promesa que tenía desde hace, algo se le remueve adentro a este muchacho llamado Otoniel. ¿Sabes qué significa Otoniel? León de Dios. León de Dios. Porque no nos damos cuenta que hay leones observándonos y no leones para devorarnos. El único león de la Biblia es el león de la tribu de Judá. Satanás no es un león, es como león. O sea, quiere imitar al león. El único león verdadero es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y este muchacho, cuyo nombre significa, está observando el liderazgo, está observando la perseverancia de los líderes, está observando la fidelidad de los líderes. Y cuando un líder, un pastor, un papá, una persona que va al frente, persevera y no se echa para atrás en las situaciones más difíciles que enfrenta, no se da cuenta que indirectamente está inspirando a la generación que viene atrás. Otoniel, el león de Dios, inspirado por su tío Caleb, surge, conquista la ciudad de campeones, se vuelve el yerno de Caleb, el siguiente príncipe de la tribu de Judá, y según Jueces capítulo 3 se vuelve el primer juez de las 12 tribus de Israel. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? ¿Hay alguien aquí que le pueda dar gloria a Dios? ¿Alguien aquí puede celebrar? Porque la generación que viene atrás de nosotros está destinada a superarnos.
Dios a llegar más allá de donde nosotros hemos llegado. Caleb era príncipe de una tribu, pero Otoniel y Axa, la hija de Caleb, fueron jueces de las 12 tribus de Israel. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Voy a entrar en el cierre y en la conclusión. Y usted se me puede caer de la silla con la conclusión. Así que agárrese de la silla, no se me desmaye, por favor. Agárrese bien. Voy a decir una frase atrevida. Es atrevida la frase. Podríamos decir que si los Caleb no perseveran, los Otonieles no surgirían. Porque es por la perseverancia de los Caleb. Es por la perseverancia de los padres y de las madres. Es por la perseverancia de los líderes. Que cuando viene una amenaza de divorcio al matrimonio, el papá y la mamá dicen: no, no vamos a dejar que este enemigo entre a nuestra casa. Y pelean contra ese gigante y lo vencen en el nombre de Jesús. Pero si los hijos ven a los papás cristianos divorciarse, fracasar, no surgirán. La herida del divorcio los detendrá, por lo menos por un tiempo. Y no estoy diciendo que sea fácil. Yo estoy cumpliendo 30 años de casado en este año, en julio. Aleluyita. Queremos ir a Cancún, se aceptan donaciones, gloria a Dios. 30 años. Alguien cumple 30 años pero con 3 esposas. Yo con la misma, gloria a Dios. Y el premio es para ella que me ha aguantado, aleluya. Pero hay que pelear contra los gigantes. No importa lo amenazantes que se vean, no importa tu condición. Dice la Biblia que cada año que pasaba y el hijo de la promesa no nacía de Abraham y Sara, él envejecía más. Y él podía verse y ver que sus miembros se envejecían, que la gravedad surtía efecto y todo caía por el peso de la gravedad. ¿Sí me entienden? No se los explico. Pero cuando tuvo fe y retuvo su fe, sin importar el desgaste natural del cuerpo, Dios le dio fuerzas y él pudo engendrar y concebir Sara a la edad avanzada. Porque las limitaciones que nosotros ponemos no son limitaciones para Dios, porque para el que cree todo es posible, todo es posible. Tienes que pelear por tu promesa. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Y si ya te divorciaste, ya te chutó el tren, pues bueno, no sigas más adelante. No te vuelvas a divorciar otra vez y te vuelvo hoy, por favor. Hay una pareja cristiana que llegó conmigo y dijo: ¿puede orar por nosotros? Tenemos muchos problemas matrimoniales. Y ahí platicando con ellos unos breves minutos en un congreso, llevaban 4 matrimonios. Cada uno era el cuarto. Dije: en nombre del Padre, del Hijo. Ay, yo no sabía qué decir. Mejor oré en el Espíritu. Esto está todo enchufado por todos lados, y todo hecho un nudo. Cristianos y 4 divorcios por piedad con Y, piedad. Pelea. No te rindas. No vuelvas atrás. Tú que eres padre de familia, tú que eres abuelo, tú sabes que las personas más significativas para un ser humano son primero sus padres y enseguida sus abuelos. El hijo puede decir: no me importa lo que digas, y ojalá quién sabe qué. El hijo dirá misa, pero las palabras que más se le quedan grabadas son las de sus padres y sus abuelos. Así lo establece la palabra. Así que usted, abuelo, usted, papá, pelee por su familia. Líderes, pastores, peleen por la casa de Dios, porque hay leones de
de Dios observándonos. Hay leones que no surgirán si nosotros no perseveramos. Pero Caleb perseveró, conquistó la ciudad de Hebrón, y entonces Otoniel surgió y se convirtió en el juez de toda la nación. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? En ese territorio lleno de montes, en ese territorio hay uno llamado Jebús. Está cerca de Hebrón, es parte del mismo territorio. Esa ciudad llamada Jebús, aunque Caleb conquiste Hebrón, los últimos gigantes, los últimos cananeos fugitivos se refugian en la ciudad de Jebús hasta el tiempo de David. O sea, se conquista la tierra prometida, viene Josué, viene Caleb, y pasan 500 años, amados. Viene Saúl, viene David, vienen todos los jueces, y al tiempo de David todavía hay cananeos encerrados o dominando un territorio dentro de Canaán. Y el territorio y la ciudad más complicada y el último reducto de cananeos importante en el territorio que ahora ya le pertenece a Israel está en la ciudad de Jebús, llamados los jebuseos. ¿Cómo se llamaban? No sé si leíste que cuando David derrota a Goliat, ¿quién leyó ese pasaje? Todo cristiano leyó ese pasaje. Y que con una piedra lo derriba y lo noquea, agarra la espada de Goliat y porque con las armas que el enemigo ha querido destruirte, tú mismo traerás su ruina. Él toma la cabeza. ¿Qué hace? De Goliat. Si sabes qué hace, toma la cabeza y va a la ciudad de Jebús. ¿A dónde? No lo habías leído, pero lo tienes que leer. Agarra la cabeza del gigante, va a la ciudad de Jebús y le señala con la cabeza de Goliat: ustedes son el último reducto en esta tierra, pero como Dios me ayudó a derrotar a este gigante, los que siguen son ustedes. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Vamos, alguien le puede dar gloria a Dios. Alguien le puede dar gloria a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que para David no fue sencillo. Y aunque Dios lo mete a ser yerno de el futuro rey de Israel, en vez de que Saúl lo entrene, le tiene envidia. ¿Quién mejor que Saúl para entrenar a David? Ya que Saúl es el único rey que ha habido. Y si David va a ser el siguiente rey, Dios en su sabiduría lo pone bajo el cuidado se hace su paje de armas y su yerno. Fíjate cómo es Dios. Dios tiene destinado que de la descendencia de David y de Saúl por Mical venga el Mesías. ¿Sí me escucharon? Sí, amén. ¿Alguien me escuchó? Amén. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Porque Dios tiene planes buenos para ti, aunque tú a veces le falles. Porque aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Y aunque Saúl fue desechado por su desobediencia y sus fallas, todavía por Mical ser esposa de el hijo de ellos dos, que nunca nació, porque Mical nunca tuvo hijos, pero el hijo que podía haber nacido de ellos dos sería el antepasado del Mesías. Pero tú sabes que Saúl persigue a David y David escapa por su vida, ¿verdad que sí? Y desprecia a Mical. De hecho, no la vuelve a tocar. Y dice la Biblia que no tiene hijos con ella. ¿Se acuerdan? Cuando Saúl muere en la batalla con Jonatán, y estoy terminando de verdad, son las últimas ilustraciones que comento. Dice la Biblia que la primera tribu que reconoce que David es rey es la tribu de Judea, y lo corona rey en Hebrón. ¿Dónde lo corona rey? No los escuché. En Hebrón. Más fuerte. En Hebrón. Y el nombre antiguo de la ciudad de Hebrón era Kiriat Arba. Es la misma ciudad, exactamente la misma ciudad que Caleb conquistó 700 años antes. No me estás escuchando.
Porque yo no sé si la conquista que Dios te da a través de heredar tu promesa va a bendecir a tus bisnietos, a tus tataranietos, o de aquí a 200 años a la República Mexicana. No sé si me estás escuchando. Si tú peleas y perseveras por algo que hoy parece ser tu herencia, tú no sabes en lo que se convertirá en los años siguientes. Esa fue la capital de Judea. Hebrón fue la capital de... Así como era la capital de los gigantes, ahora era capital de la tribu que alababa y glorificaba al Señor, la tribu de Judá. ¿Alguien le da gloria a Dios? Siéntese porque no quiero que se desmaye. Esa ciudad de Jebús, cuando David la conquista, le cambia de nombre y le llama Jerusalén. No me escuchaste. Esa ciudad de Jebús, cuando David la conquista, luego vienen todas las tribus y lo hacen rey. Primero es proclamado por su tribu, la tribu de Judá, rey en Hebrón. Pero luego vienen las 12 tribus. ¿Quiénes vienen? Como Otoniel, que se convierte en el juez de las... Y lo proclaman, bueno, las 11 que faltaban, rey. Y el primer acto que hace David como rey de todo Israel es traer el arca de Dios a su casa. Diga: la presencia de Dios. Diga: no puedo conquistar, no puedo avanzar sin la presencia de Dios. Y la segunda cosa que hace es que le dice a su ejército: prepárense, vamos a conquistar a los jebuseos. Y cuando él es años atrás que les llevó la cabeza del gigante Goliat y se las enseñó, ahora él es el rey de todo Israel. Y ahora él comanda los ejércitos de Dios. Y con los ejércitos de Dios, después de poner la presencia de Dios cerca de él, él dice: voy a sacar estos infelices gigantes del territorio que no os pertenece. Nada tienen que estar haciendo aquí. Se han tolerado por 600, 700 años, pero yo no los voy a tolerar y el Señor está conmigo. Y llega, ahí está la historia, llega, conquista a Jebús y la llama Jerusalén. Y dentro de esa ciudad hay un monte llamado el monte de Sión. Ahí adentro hay un monte donde un día Abraham quiso degollar a su hijo y donde se va a edificar el templo, donde va a permanecer la presencia de Dios en el pueblo. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Porque lo que tú haces hoy, cuando no te rindes y peleas por tus promesas, cuando entras en la batalla de la fe y no te apoyas en tus limitaciones, si no eres perseverante, fiel y tienes fe hacia el Señor, no solo vas a dejar herencia a tus hijos, no solo Hebrón se convirtió en la capital del reino de Judea, donde David fue proclamado rey por primera vez, sino puedes conquistar algo que sea de bendición para toda la humanidad. Porque en un pequeño monte en las afueras de Jerusalén, llamado la Calavera o Gólgota, de ese territorio lleno de gigantes que conquistó Caleb, en ese monte el Hijo de Dios derramó su sangre para perdonar y limpiar nuestros pecados y los de todo ser humano que se cobije bajo ese sacrificio en un monte en las afueras de Jerusalén. Ese es en ese monte donde la historia de la humanidad cambió. Aleluya. Y enfrente hay otro monte, enfrente de su territorio de montes, llamado de los Olivos. En ese monte llamado de los Olivos,
el Hijo de Dios posará sus pies en su regreso por segunda vez a la tierra, en esa cordillera de montes que Caleb conquistó atrás. Que no estás escuchando lo que Dios te está hablando. ¿Quién está oyendo la voz del Espíritu? ¡Vamos! No te canses, pelea por tus promesas, ejercita tu fe. Dios trae cumplimiento de promesas a esta casa. Es tiempo de poseer la herencia. Pero se necesita un ejército fiel, un ejército perseverante, un ejército que no retroceda. ¿Hay gente de ese ejército aquí? Pregunto si hay gente de ese ejército aquí. Quiero saber si hay alguien así, con el espíritu de Caleb. Porque Dios no lo hizo por Caleb para no hacerlo por nosotros. Dios lo hizo por Caleb. Bueno, proféticamente, porque de ahí vendría el Mesías. El Mesías, el cuerpo que el Hijo de Dios ocupó en la tierra, viene de la ascendencia de Otoniel y de Caleb, príncipes de la tribu de Judá. Pero ellos no lo sabían. Cuando un cristiano fracasa, cuando un líder fracasa, cuando unos padres fracasan, no se dan cuenta, no somos conscientes plenamente del daño generacional que traeremos. Por eso es que debemos esforzar, y no con una fuerza. Discúlpenme, dice la ley de oratoria que uno no debe ser emocional ni llorar, que es un mal orador si lo hace. Discúlpenme, soy muy mal orador. Pero no me puedo contener, porque hay muchos cristianos que necesitan una razón de peso para seguirse esforzando. Hay muchos cristianos que están enfrentando gigantes terribles, amenazantes, que sienten la muerte rodearlos en su matrimonio, en su familia, en su cuerpo, en su economía. Pero Dios te dice hoy: yo te he dado el espíritu de Caleb, el perseverante. Aférrate a la promesa como un perro muerde a su presa. No la sueltes, no la sueltes, porque tú que eres un perro aferrado a la promesa, darás a luz una generación de leones. Esta generación de leones será la antecesora para bendecir más allá de tu casa, más allá de tu ciudad, más allá de tu nación. Las naciones, lo que yo te quiero dar, bendecirá las naciones. Pero tu parte es esforzarte en tu tiempo. Tu parte es perseverar en tu hoy. Tu parte es clamar a Dios y decir: dame la gracia, no me voy a rendir, voy a perseverar hasta que estos gigantes salgan de esta ciudad. Aleluya. Yo declaro sobre esta casa una palabra generacional. Yo declaro sobre esta casa un entendimiento generacional. Que ustedes pelean y se esfuerzan viendo aún los que no han nacido. Hoy por la tarde saldrán a evangelizar, y hay personas preparadas por Jesús para creer en Él que todavía no nacen. Por ellos hay que esforzarse, y por los que todavía no vienen a Cristo, pero en un año o dos, si el Señor no viene, están destinados a venir. Hay que esforzarnos por los que aún no han nacido, porque si no nos esforzamos y peleamos lo que Dios nos ha dicho que es nuestro, ellos no surgirán. Ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Padre, yo he dado tu palabra. Yo solo soy una voz, solo soy una piedra a la que tú haces hablar. Yo te doy toda la gloria.
Pero declaro que la palabra que sale de tu boca no volverá vacía. Hablo a los padres que están aquí. Sacúdelos con este mensaje. A los padres y las madres que han querido rendirse, sacúdelos con esta palabra. A los abuelos y las abuelas, a los tíos, a las tías, a los líderes, a los hombres y mujeres, a los matrimonios, a los pastores que están aquí. Sacúdelos con este mensaje. Tenemos que perseverar para levantar la generación de leones. Tenemos que perseverar por lo que nos vas a entregar. Va a bendecir las naciones de la tierra. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Una de las áreas más difíciles de perseverar es la financiera. Sonríele al que está a tu lado y dile: el área financiera. Dile, sonríele, el área financiera. Una de las áreas más difíciles de perseverar es el área. Oh, la gente ora, ayuna, evangeliza, toma cursos, pero no da. Gracias por su entusiasmo. Y una iglesia no avanzará sin el dar. El dar es tan espiritual como orar. El dar es tan espiritual como la palabra. Por eso la escritura menciona una y otra vez que cuando vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, capítulo 2, para el capítulo 4 estaban dando sus casas y sus terrenos. Gracias por su entusiasmo. Yo pensé que les iba a dar gusto. Yo no estoy diciendo que tú des tu casa y tu terreno, pero obviamente ellos estaban en un nivel superior a diezmar. Ellos no estaban diezmando, estaban dando todo. Estaban dando. Si una iglesia y un ministerio va a transformar una colonia, una ciudad, una nación, una generación, necesitará finanzas. ¿Qué necesitará? La única derrota del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida fue con la ciudad de Hai, después de que Acán tomó de lo que estaba consagrado a Dios. Pero aquí nosotros no robamos a Dios. Eso es en otras iglesias de la Ciudad de México, ni las de Guanajuato, otras iglesias. Aquí somos perseverantes en el dar. Y sabemos que la promesa es que nadie le gana a Dios a dar. Que cuando nosotros damos, Él nos da de regreso una cosecha de acuerdo a nuestra generosidad. ¿Alguien cree esa palabra? Vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas como hemos sido enseñados. Y si tu ánimo y tu gozo no puede llegar a tu cartera, solo fue emocional. La cartera es tan espiritual, las finanzas son tan espirituales que dice la Biblia, hacen que haya alimento en la casa de Dios. ¿Hacen que qué? ¿Ha usted reflexionado? Dice la escritura: traigan los diezmos, las ofrendas al alfolí y haya alimento en mí. Porque el alimento es lo que sostiene la vida. Otra vez, el alimento es lo que... Si una persona deja de comer, se debilita. Y si sigue sin comer, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Otra vez, los diezmos y las ofrendas sostienen la vida en la casa de Dios. No, pastor, es la oración. Bueno, oren y no den. Se cierra la iglesia, aunque oren 3 horas al día. O sea, cada actividad espiritual tiene su lugar. No sé si me explique. Los diezmos y ofrendas son para sostener la casa de Dios. Deja de comer. ¿Qué te pasa si dejas de comer? Te debilitas, te enfermas, sigues sin comer. Si dejamos de dar, la iglesia se muere. En Estados Unidos cierran 7 iglesias diarias. 7 iglesias diarias. En Latinoamérica se abren 12 diarias. Alguien dele gloria a Dios. Pero una cosa bíblica
una verdad bíblica es que la única derrota en la tierra prometida fue por tomar de lo consagrado a Dios. El único apóstol que le falló a Jesús de los 12 fue el que era ladrón y sustraía. El primer pecado de la iglesia bajo la dispensación de la gracia y el mover del Espíritu Santo fue robar una parte de lo prometido a Dios. No podemos decir que el área financiera no es espiritual, puesto que cuando ésta no se maneja sabiamente honrando a Dios, trae derrota. ¿Qué trae? Derrota. Pero Dios no nos ha llamado a la derrota, nos ha llamado a la victoria. Y vamos a dar con un corazón generoso. Una manera de manifestarle a Dios cuando una palabra ha impactado nuestra vida es siendo generosos. La Biblia está llena de los ejemplos que cuando Dios aparecía y daba una palabra, la persona levantaba un altar y ofrecía una ofrenda. Siempre sellaba la palabra con una ofrenda. Hoy vamos a hacerlo. Los sobres están en su lugar, ¿es correcto? Y si ya trae su sobre, si no tiene sobre y alguien necesita, ¿lo puede pedir o nadie lo necesita? Y las ofrendas vamos a darlas. ¿Cómo damos las ofrendas aquí? ¿Pasan los cestos o la gente pasa? Pasamos los cestos. Entonces, mientras el equipo de alabanza va a adorar a Dios, yo quiero orar dando gracias a Dios por todo adorador que ofrenda. Padre, te damos gracias porque nuestro corazón no está en el dinero, está en ti. Y cada vez que ofrendamos y diezmamos, manifestamos que tú eres primero que nuestros recursos, que nuestras necesidades.